Largos días y placenteras noches cultistas, yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo la segunda parte del resumen de Herbert West, Reanimador, historia que nos presenta las incógnitas de la vida eterna y sus demonios. Espero disfruten la historia. Recuerden que pueden unirse a los miembros del canal, de esta forma me apoyan a subir a la calidad de los videos y su frecuencia. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 4. El grito del muerto. El grito de un muerto fue lo que hizo que el narrador sintiera miedo hacia el Dr. Herbert West. No fue el muerto lo que lo asustó en sí, sino ciertas circunstancias especial. 7 años después del primer experimento que llevaron a cabo, West no parecía haber envejecido ni un día. Después del accidente con el boxeador afroamericano, no habían podido conseguir cadáveres lo bastante frescos como para que manifestasen algún vestigio de inteligencia al ser reanimados, de modo que forzosamente creaban horrores indecibles. En la época del alarido, en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, la búsqueda de cadáveres era cada vez más complicada. West se mostraba más ávido que el narrador, de forma que casi parecía que miraba con codicia el físico de cualquier persona viva y saludable. El narrador entonces se fue de viaje a casa de sus padres, y cuando regresó, West estaba eufórico y le dijo que había resuelto el problema de la frescura de los cadáveres, abordándolo desde un ángulo enteramente distinto, el de la preservación artificial. Es así que West creó una fórmula para que los cadáveres no se deterioraran tan rápido. Por último, el destino se mostró propicio, de forma que en esta ocasión consiguieron tener en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya corrupción no había tenido posibilidad de empezar aún. West no se atrevía a predecir qué sucedería en el momento de la reanimación, ni si podían esperar una especie de respuesta de la mente y la razón del cadáver. West le contó al narrador cómo había conseguido el ejemplar. Había sido un hombre vigoroso que se dirigía a las fábricas textiles de Bolton a resolver unos asuntos. Había dado un largo paseo por el pueblo y al detenerse en la casa de West a preguntar el camino de las fábricas, había sufrido un ataque al corazón. Como era de esperar, el cadáver le pareció a West como llovido del cielo. De modo que la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y el narrador se encontraban en el laboratorio del sótano, contemplando la figura blanca e inmóvil bajo la luz cegadora de la lámpara. El compuesto embalsamador había dado un resultado extraordinario, pues al comprobarlo, el cuerpo llevaba 2 semanas sin que sobreviniese la rigidez. West era materialista, no creía en el alma y atribuía toda función de la conciencia a fenómenos corporales. Por consiguiente, no esperaba ninguna revelación sobre espantosos secretos del abismo y cavernas más allá de la barrera de la muerte. Entonces le inyectó la fórmula reanimadora. West, que tenía la mano puesta en el pulso de la muñeca izquierda del ejemplar, asintió de pronto significativamente, y casi de manera simultánea apareció un vaho en el espejo inclinado sobre la boca del cadáver. Siguieron unos cuantos movimientos musculares espasmódicos, y a continuación una respiración audible y un movimiento visible del pecho. Se le abrieron los ojos, y por una fantástica ocurrencia el narrador le susurró una pregunta en la oreja cada vez más colorada. ¿Dónde has estado? El narrador nunca supo si le contestó, pero los labios delgados del ser tendido se le movieron ligeramente, formando sílabas que interpretó como las palabras «solo ahora». El narrador estaba contento por su amigo. Finalmente había conseguido lo que tanto había buscado. Pero entonces ocurrió el grito, y el horror le invadió el cuerpo, porque aquel cadáver fresco, cobrando conciencia finalmente de forma aterradora, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última escena en la tierra, manoteó frenéticamente en una lucha de vida o muerte con el aire, y de súbito se desplomó en una segunda y definitiva disolución, de la que ya no pudo volver, profiriendo un grito que resonaría eternamente en el cerebro atormentado del narrador. «Auxilio, aparta, maldito demonio rubio, aparta esa condenada aguja». West había conseguido lo que quería y su alma estaría condenada por ello. Capítulo 5.
El horror de las sombras. En 1915, el narrador estaba como médico con el grado de teniente en un regimiento canadiense en Flandes, siendo uno de los numerosos americanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. Había sido arrastrado por el Dr. Herbert West. El Dr. West se había mostrado siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra, y cuando dicha posibilidad se presentó, le arrastró consigo en contra de su voluntad. El narrador tenía motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la compañía de West cada vez más irritante, pero cuando se marchó a Ottawa y consiguió por medio de la influencia de un colega una plaza de comandante médico, no se pudo resistir a la insistencia de aquel hombre decidido a que le acompañase. Había algo en la devastada Flandes que West quería, y al fin de conseguirlo tuvo que adoptar aspecto militar. En la universidad y cuando empezaron a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, la actitud del narrador hacia West fue de fascinación y admiración, pero a medida que sus procedimientos se hacían más osados, un solapado terror se fue apoderando de él. No le gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable. Luego ocurrió la escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando se enteró que cierto ejemplar aún estaba vivo cuando West se había apoderado de él. Los métodos de los 5 años siguientes fueron peores, y el narrador estuvo con él por puro miedo. Gradualmente se dio cuenta de que el propio Herbert West era más horrible que todo lo que hacía. Todo este trabajo científico requería una gran cantidad de carne humana recién muerta, y esa fue la razón por la que Herbert West participó en la Gran Guerra. Además del humano, West utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor que el material humano para conservar con vida los fragmentos privados de órganos, y esa era ahora la principal actividad de West. En un oscuro rincón del laboratorio, sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran cubeta tapada, llena de sustancia celular de reptiles, que se multiplicaba y crecía de forma borboteante y horrenda. En el campo de batalla, West se había hecho amigo de un oficial al mando y compañero médico, el mayor Sir Eric Moreland Clapperly, y comparte con él sus teorías y métodos sobre la reanimación. Este médico fácilmente podría haber replicado el trabajo de West, pero no lo hizo, porque poco después, Clapham Lee muere cuando su avión es derribado y queda decapitado. El horrendo y abominable suceso ocurrió una medianoche, a finales de marzo de 1915 en un hospital de campaña. West inmediatamente comienza a trabajar en el cuerpo de Clapham Lee e inyecta el suero en el tronco de su cuerpo y coloca la cabeza en una tina al fondo del laboratorio. El cuerpo sin cabeza levantó los brazos con un gesto de inequívoca desesperación, de una desesperación inteligente, que bastaba para confirmar todas las teorías de Herbert West. Evidentemente los nervios recordaban el último acto en vida del hombre, la lucha por liberarse del avión que se iba a estrellar. El narrador dice que no sabe qué ocurrió después exactamente. Piensa que es una alucinación provocada por la impresión al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio, del cual solo él y West sobrevivieron. West prefería pensar que fue una alucinación, pero había ocasiones en que no podía, porque era extraño que sufrieran los dos la misma alucinación. El horrendo incidente fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que implicaba. El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante y terrible, y escucharon un sonido gutural. Lo más horrible no fue su cavernosidad, ni tampoco lo que dijo, ya que gritó tan solo: «Salta, Roland, por Dios, salta». Lo espantoso fue su procedencia, porque brotó de la gran cubeta tapada del rincón macabro de oscuras sombras. Capítulo 6. Las legiones de la tumba. El narrador cuenta que West desapareció hace un año. La policía de Boston la sometió a un minucioso interrogatorio, ya que él era el amigo más allegado de West y su único ayudante confidencial. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo en el carácter complejo de ese sentimiento.
En parte se debía solo al hecho de saber que aún seguían existiendo esos monstruos abominables, y en parte a su miedo al daño corporal que podían infligirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres aumentaba el horror de la situación. West solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio, pero además había un miedo más sutil, una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia del experimento que llevó a cabo en 1915, cuando había reanimado al comandante Eric Moreland Champollion, el cual conocía la naturaleza de sus experimentos y que era capaz de duplicarlos. Después, solía hacer estremecedoras conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West fue una venerable casa muy elegante que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial, y por lo tanto era de muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. El final de Herbert West comenzó una tarde, en el despacho común, cuando un curioso titular había traído su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció atraparle desde 16 años atrás. En el manicomio de Safton, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los celadores. Una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada a una especie de gran estuche negro que transportaba. Este pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Harkham hacía 16 años, y al serle negada, dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los celadores, que no lograron huir. Mataron a 4 y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Desde el momento en que leyó el artículo hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A las 12 sonó entonces el timbre y se sobresaltó terriblemente. El narrador se asomó por la ventana y vio un grupo de figuras de aspecto extraño, con un gran estuche cuadrado que depositaron en la entrada. Después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana, salieron de la casa con paso desigual, y al verles alejarse tuvo el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. La caja traía remitente de Eric Champollion, St. Clair, Eloin, Flanders. Transportaron la caja al laboratorio con el oído atento, esperando cualquier cosa del interior de la misma. Entre los dos introdujeron la caja sin abrir al incinerador del sótano y conectaron la corriente, y no brotó sonido alguno de la caja. Entonces ocurrió lo peor. West observó cómo se caía el yeso de una parte de la pared. El narrador iba a correr, pero West le retuvo. Entonces vieron una pequeña abertura negra y percibieron el olor de las entrañas abominables de una tierra podrida. En ese preciso instante se apagaron las luces y vieron cierta fosforescencia del mundo inferior y una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semihumanas, se trataban de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila de a uno, guiados por el ser de paso solemne. Entonces entró una especie de monstruosidad con los ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe. Este agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante los ojos del narrador, llevándose sus trozos a la cripta subterránea. El jefe, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, el narrador vio que los ojos azules de West, detrás de esas gafas, centellaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados le encontraron por la mañana. West había desaparecido. El incinerador contenía solo cenizas inidentificables.
Los detectives le interrogaron, pero no relacionarían a West con la tragedia de Sefton, ni con eso, ni con los hombres de la caja, cuya existencia niegan. El narrador les habló de la cripta, pero ellos le mostraron el yeso intacto de la pared y se rieron, así que no les quiso insistir con nada más. Querían dar a entender que estaba loco o que era un asesino. El narrador se cuestiona finalmente si está loco, pero esto no sería así, según sus palabras, si las condenadas legiones de la tumba no estuvieran tan calladas. Y así termina la historia de Herbert West. Espero les haya gustado. Si el video les gustó, dejen su like, una suscribida y un comentario. Eso me ayudaría mucho. Síganme en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.